Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Cuba por la Salud, resumen semanal que lleva a ustedes la dinámica epidemiológica del país. Los últimos 7 días confirman la hipótesis de los expertos cubanos sobre el incremento de casos positivos de COVID-19 y el muy lamentable fallecimiento de más cubanos a consecuencia de la enfermedad. Hoy nos detendremos en las acciones de los territorios con alta tasa de incidencia del virus para frenar este muy complejo rebrote. No faltarán, como es habitual, los consejos desde la psicología que nos trae el doctor Manuel Calviño. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Nuevos cambios de etapas y fases epidemiológicas en provincias y municipios de todas las regiones del país fueron aprobados este viernes por el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y Control de la COVID-19. Destaca el retroceso de Pinar del Río a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Esa decisión responde a que la provincia mantiene una tasa de incidencia de 100.93 por 100.000 habitantes. Pero vamos a revisar qué dice la dinámica epidemiológica del país esta semana, cómo se comportan los casos reportados, también la nota lamentable sobre los fallecidos. Aquí tenemos los casos activos. Noten cómo la curva ha incrementado en los primeros días de la semana, luego ya para el jueves un ligero descenso, pero con la confirmación hoy de 937 nuevos casos positivos de la enfermedad, pues el número de casos activos, y estoy hablando de enfermos positivos en los hospitales, asciende en este minuto a 4.947 cubanos y cubanas. Avanzamos, buscamos otras aristas también del comportamiento de la COVID-19 en el país. Esta es la nota lamentable y es el número de fallecidos durante los últimos 7 días. Si sumamos todos los fallecidos, notaremos que son 30 los cubanos y cubanas que han fallecido a consecuencia de la enfermedad desde el domingo pasado hasta la jornada de este sábado. Lamentablemente, la dinámica sigue siendo así, entre los 3 y las 5 personas que diariamente fallecen a consecuencia de la enfermedad. Vamos a avanzar, buscamos otros datos. Aquí tenemos los nuevos casos diarios. Miren ustedes cómo esto también, si bien a inicios de semana teníamos un número inferior, 715 el lunes, esto se ha disparado ya para el martes con 937, también un pico importante el jueves con 923 y 937 casos, repite la cifra del pasado martes, es el que se reporta este sábado. Son algunas de las informaciones que compartimos en Cuba por la Salud sobre el comportamiento de la enfermedad durante la semana, información gráfica que siempre hace posible nuestro experto Joel Ledo. Y en las últimas semanas, como les comentaba, la provincia de Pinar del Río reporta 586 casos positivos al nuevo coronavirus. Esta era la cifra hasta ayer. Esto se ha incrementado con los datos que ofrecía hoy en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García. Es que durante el actual rebrote de la enfermedad, el municipio cabecera tiene la situación más compleja, de ahí que se trabaje en el control de focos activos y se incremente la vigilancia epidemiológica. A propósito, a partir del retroceso de la provincia de Pinar del Río, otras medidas que fueron anunciadas ayer en el Consejo de Defensa Provincial, pues entrarán en vigor no solo en la capital provincial de Vuelta Abajo, sino en todos sus municipios. Vamos a ver qué hacen las autoridades sanitarias ante este muy complejo escenario. El escenario epidemiológico de la provincia de Pinar del Río no es para nada halagüeño. Entre las áreas de mayor complejidad en el municipio cabecera se encuentra el Consejo Popular Hermanos Barcón, que acumula 35 casos en los últimos 15 días. El Consejo Popular de Hermanos Barcón tiene una compleja situación epidemiológica. Tenemos una tasa elevada de más de 400. Nos apoyamos con las organizaciones de masa, también con los presidentes de CR que tienen brigadistas sanitarios. La provincia mantiene hoy 118 controles de foco, 4 de ellos en esta área de salud. Las medidas restrictivas de aislamiento aplicadas aquí, junto a la pesquisa activa y el incremento de otras acciones en la atención primaria de salud, son prioridad en esta demarcación. Realmente es lo que está indicado y es lo que hacen los estudiantes, que es que deben pesquisar todos los vulnerables del consultorio, todos los pacientes que son vulnerables del consultorio, diariamente, además del 50% de la población general del consultorio.
y el otro 50% de la población. Pero bueno, en estos momentos, como tenemos 9 estudiantes, además que nos apoyan algunos trabajadores del policlínico, pues lo que hacemos es que da para pesquisar el 100% de la población. Nosotros realizamos una labor de pesquisa diaria en una zona asignada por el consultorio, en que tenemos que ir a visitar las casas de las personas, mayormente con factores de riesgo, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, hipertensos, y esa es nuestra labor diaria. Si detectamos algún contacto de algún caso, además de informarlo al consultorio, hacemos la entrevista que le realizamos a las personas que viven en la casa, tratamos de averiguar la mayor cantidad de información. Hasta el momento se hallan ingresadas en la provincia para vigilancia clínica epidemiológica 578 personas, de ellas 152 casos sospechosos y 375 confirmados activos. Datos que confirman que el nuevo coronavirus circula entre nosotros, por lo que las medidas que hoy se adoptan deben acompañarse de la estricta exigencia y responsabilidad individual. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en la provincia de Camagüey, se intensificaron las medidas de control sanitario con mayor rigor en el municipio cabecera, que se mantiene en fase de transmisión autóctona de la enfermedad. La capital agramontina, con más de 300.000 habitantes y 19 consejos populares, presenta la situación más compleja con el incremento de casos positivos de la COVID-19. De ahí que en todas las áreas de salud aumentan las pesquisas en la comunidad con el propósito de actuar de manera inmediata ante las personas sospechosas o que presentan síntomas respiratorios. Se hacen diariamente por un equipo de pesquisadores que está constituido por estudiantes de medicina, trabajadores de educación, del INDER, de la comunidad. De allí la persona que sale con un síntoma respiratorio se remite, o decir, en este caso se estudia, se evalúa por la comisión evaluadora de cada policlínico y se toman conductas, se remite o no y se deja ingreso domiciliario bajo vigilancia. Aún se aprecia falta de percepción de riesgo en la población. Necesitamos muchísimo de la sinceridad, de la honestidad de las personas, de decir sus síntomas oportunamente para que puedan ser tratados, aislados, es decir, se toma una conducta y que las personas no permanezcan en la casa con síntomas. En este territorio del país donde la COVID-19 va en ascenso, el Consejo de Defensa Provincial estableció otras medidas que refuerzan las acciones que se implementaron en días anteriores. En tal sentido, se fortalecen las inspecciones en las principales vías de acceso a la ciudad. Está prohibida la circulación de personas y vehículos después de las 9 de la noche. Brigadas con fuerzas y medios especializados higienizan las calles y avenidas y se crean capacidades en los centros de aislamiento para casos sospechosos. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Siempre genera muchas tensiones a las autoridades sanitarias en nuestros hospitales, también en la atención primaria, cuando las personas llegan con síntomas de cierta gravedad después de ser contagiados con la COVID-19. Y mayores preocupaciones y tensiones genera cuando llegan a un estado de gravedad superior o llegan al estado crítico. Vamos a revisar qué dice la dinámica de este comportamiento, el lamentable comportamiento en nuestros hospitales y qué ha sucedido durante la semana. Aquí tenemos en la parte superior de esta información gráfica los pacientes reportados en estado de gravedad. Miren ustedes, estamos hablando de cifras considerables, un pico importante de pacientes graves el miércoles con 43, pero si esto es preocupante, más lo es el hecho de que durante la última semana se ha incrementado también el número de pacientes reportados en estado crítico y tenemos un pico importante, de hecho, a inicios de semana, el domingo, cuando 37 personas estaban en ese estado, por supuesto, con atención, con extremos cuidados en las salas de terapia de nuestros hospitales. Noten ustedes que luego un ligero descenso a 34, 27 que se mantuvo martes y miércoles, ya esta cifra volvió a aumentar en el caso del viernes y hoy se mantienen 28 personas en estado crítico en las salas de terapia de nuestros hospitales. Esta información, más que números, estamos hablando de vidas de personas que están ahora mismo en un estado de muchísima tensión en nuestros hospitales y que los reportes de evolución siempre tienden a ser conservadores por parte de nuestros médicos y enfermeras, porque estamos hablando de personas que sobre todo presentan complicaciones con sus síntomas respiratorios.
cifras que nos invitan a reflexionar de cuán importante es la responsabilidad individual y familiar para contener la propagación de la COVID-19. Vamos a una pausa y luego les comentaré qué se hace en la Isla de la Juventud para contener el rebrote de la COVID-19. Se los adelantaba, la Isla de la Juventud cuenta hoy con 10 centros para el aislamiento de contactos y pacientes sospechosos. En esos espacios labora personal de diferentes sectores, entre ellos la educación, y nosotros tenemos el reporte. Iris Reyes dirige una de las mayores secundarias básicas de la Isla de la Juventud, pero su deber en estos momentos no está entre el bullicio de una escuela. Los educadores siempre estamos donde se es más útil, respondiendo al llamado del presidente, al llamado de nuestra ministra, a la necesidad que tenemos en el territorio de cooperar con todas las tareas en este momento. Emilio Caraballo dirige igualmente una secundaria básica en el municipio especial. Sin embargo, luce irreconocible entre tanta indumentaria. Todos los directores dimos un paso al frente y nos brindamos. Tengo en este momento 6 trabajadores, hay 3 aquí, 3 en el IPVC y hay 1 en el Centro de Aislamiento de Majagua. Y es que ante la situación epidemiológica hoy de la Isla de la Juventud con el nuevo coronavirus y el incremento de centros de aislamiento, trabajadores de diferentes sectores apoyan desinteresadamente. En el caso de los educadores, atienden 2 de los 10 centros con que cuenta el municipio especial. Estamos comprometidos hasta que se resuelva todo. El trabajo es fuerte, existen riesgos, retos, imprevistos y miedos también. Siempre queda la cosita, ¿verdad? Pero con responsabilidad, no hay que tenerle miedo a la tarea. Ante la paralización temporal del curso escolar, los maestros están ahora allí donde son más útiles. ¿Pero qué es la educación sino eso? Virtud, fuerza, predicar con el ejemplo. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La reflexión que les proponemos esta tarde tiene que ver con nuestras emociones, cómo influyen las tensiones externas, cómo reacciona nuestro organismo ante esas presiones y qué expresión tiene eso en nuestras maneras de relacionarnos con los otros, dígase con el resto de nuestra familia, con nuestros amigos, y cómo incide la COVID-19 también en el comportamiento de esas emociones. Busquemos entonces la opinión desde casa del doctor Manuel Calviño. Nosotros podemos reconocer las presiones externas y podemos entender de dónde vienen, dónde están, por qué se producen. Las tensiones emocionales, las alteraciones emocionales ya son un tanto más difusas. Son profundamente sentidas, las sentimos, las estamos viviendo, pero ya no tenemos tanta claridad de a qué se asocian. Con todas las tensiones pasa exactamente lo mismo. El organismo tiende a ¿qué? A eliminarlas, tiende a ¿qué? A expulsarlas. Muchas veces el modo de deshacerse de ellas, por no pasar justamente por el ejercicio del pensamiento y por el ejercicio de la acción volitiva, ¿qué hace? Lo somatizamos. Se vierte la tensión sobre nuestro cuerpo. En otras ocasiones y sobre esta sobre todo, quiero llamar la atención, estas tensiones se vierten sobre nuestro cuerpo social. Y ese cuerpo social son nuestras relaciones interpersonales. Nuestras relaciones interpersonales es el modo en que nosotros existimos, es el modo en que existe la vida, existen las otras personas para nosotros. Imaginemos ahora lo que significa verter esas situaciones tensionales, esas emociones negativas, esos sentimientos de malestar y desagrado sobre nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué nos pasa? Pues que ese estado de malestar emocional no nos deja ver las cosas con claridad. Es como si produjera una suerte de distorsión de nuestra percepción de la realidad. Y muchas veces personas que vienen a darnos su apoyo, a tratar de ayudarnos en una situación u otra que sea más o menos compleja, nosotros lo percibimos como hostigamiento, como que está bueno ya, déjenme tranquilo.
que no es nuestro pensamiento, que no es nuestra relación estable con esa persona la que habla el estado tensional. Estoy llamando la atención sobre algo importante. Tenemos mucha presión, no me cabe la más mínima duda. Este tema del combate contra la COVID, contra el contagio, que ya está a punto de cumplir un año, es algo generador de tensión. La situación misma que estamos viviendo en el país, como ya decía anteriormente, aumenta los niveles de tensión. El problema es si nosotros nos vamos a entregar a estos niveles de tensión y vamos a, de alguna manera, dañar nuestras relaciones con las otras personas, o si vamos a hacer un esfuerzo, o si vamos a intentar buscarle otra salida a estas tensiones. Tratar de producir una disminución de estos estados emocionales por otras vías que no sean dañinas para nuestras relaciones con los otros. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque obviamente si promueven interpretaciones fallidas, percepciones fallidas, modos de pensar las cosas equivocadas, es difícil que se puedan producir entonces comportamientos adecuados. Pero hay algo que es básico en el ser humano y hay una capacidad que nos hace especialmente seres humanos. Y esa es la capacidad del autocontrol. Esa es la capacidad de la acción volitiva. Esa es la capacidad de, por efecto de entender y comprender la realidad de las situaciones que nos pasan, podemos ponerlas bajo nuestro control. Y yo creo que nos merecemos todos un poco más de cuidado interpersonal. Nos merecemos todos un poco más de cuidado de nuestro estado de equilibrio emocional, de equilibrio mental. Yo creo que nos merecemos, aún en situaciones de alta presión, un sistema de relaciones interpersonales que sea capaz de afrontar las presiones y no someterse a ellas y entonces producir comportamientos sobredramatizados, comportamientos excedidos, comportamientos dañinos. No se puede vivir todo el tiempo como en una guerra. Necesitamos un poco de tregua, necesitamos un poco de paz, necesitamos un poco de tranquilidad. Y si lo proponemos, si nos proponemos lograrla, lo podemos lograr. Vamos a buscar otros números, otras cifras, y estas también que les voy a mostrar resultan muy preocupantes. Vamos a hacer una comparación de lo que sucedió en el año 2020 y lo que va de 2021. Noten ustedes que en todos los meses desde que se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre, se reportaron en Cuba 12.056 personas contagiadas con la enfermedad. Sin embargo, miren esto, solo en enero de 2021 se reportaron más casos que en todos los meses de pandemia del año 2020 y de hecho lo supera por más de 500 casos. Sin embargo, miren febrero de 2021, 15.892 casos, casi 3.800 contagios más que los reportados en 2020 y rectifico, en enero fueron casi 3.500 casos más que en 2020. Y febrero, de hecho, no ha terminado. Quedan algunos días, por lo que no sería casual que quizás esta cifra llegase hasta los 17.000, una muy compleja realidad que vive hoy el país a propósito del incremento de casos positivos de la enfermedad. Antes de irnos a las historias de cierre, quiero que conozcamos lo que se hace en Holguín, sobre todo en 4 de sus municipios que se encuentran en fase de transmisión autóctona limitada. Allí permanecen bajo restricción de movilidad de personas y medios de transporte. Quienes ingresan a esos territorios autorizados por los consejos de defensa reciben seguimiento desde el sistema de atención primaria de salud y tenemos esa experiencia también con nuestros reporteros. Una de las avenidas de alto tráfico en la ciudad de Holguín dejó de serlo. El servicio urbano conducía más de 150.000 pasajeros durante cada jornada, pero la COVID-19 impuso otra rutina. La movilidad solo alcanza aproximadamente el 10% del trasiego habitual.
Los servicios de transportación pública, estatal y privado se mantienen suspendidos en los municipios de Holguín, Moa, Franpaís y Mayarí, territorios en fase de transmisión autóctona limitada. La empresa provincial de transporte, ómnibus escolares, nacionales y Transmetro contribuyen al traslado de los obreros en áreas claves de la economía y los servicios. El respaldo a la salud pública va más lejos. Tenemos el traslado de sospechosos y contactos hacia los diferentes centros de aislamiento y hospitales, así como los turnos médicos especializados y de los casos de hemodiálisis. Toda esta transportación se está garantizando en coordinación con la Dirección de Salud. El apoyo de los medios estatales en paradas y puntos de embarque, con el auxilio de inspectores populares, recesó en los territorios que reportan mayor propagación del virus. 20 puntos de desinfección y control funcionan en los límites con otras provincias y en los municipios que muestran una compleja situación epidemiológica. A estos municipios no deben entrar las personas si no es autorizadas por el Consejo de Defensa Municipal. Una vez que las personas entren a estos territorios autorizados, ya al llegar a la comunidad, pues las familias deben avisar al consultorio al cual pertenecen que se encuentran allí. También, mediante la pesquisa activa que realiza el médico y la enfermera, pues hacen seguimiento a ellos, y también los mecanismos que tenemos con las organizaciones de masa que apoyan la pesquisa, también le informan al consultorio de la presencia de esta persona. Se despide la tarde y la ciudad de Holguín asegura la limitación del movimiento de personas y medios de transporte de 8 de la noche a 5 de la mañana. También ocurre en Mayarí, Franpaís y Moa. De día o de noche crece el enfrentamiento a la COVID-19 para preservar la salud de los cubanos. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo. Al cierre de esta emisión de Cuba por la Salud, quiero hablarles de Mambisa, uno de los 4 candidatos vacunales anti-COVID-19 de nuestro país, que ya finaliza por estos días la fase 1 de sus ensayos clínicos. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología utiliza como novedad la vía de administración intranasal. La periodista Gisela García Rivero llegó hasta el Centro Nacional de Toxicología, donde se llevan a cabo los estudios, y conversó con varios de sus voluntarios. Próximos a concluir el ensayo clínico fase 1, el candidato vacunal anti-COVID-19 Mambisa del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha demostrado ser seguro sin reacciones adversas graves para sus voluntarios. Nos hemos sentido muy bien, es un grupo que ha estado conformado por diferentes compañeros dentro y fuera de la entidad, en su mayoría jóvenes. En el Centro Nacional de Toxicología, Senatox, en la capital, se desarrolla el ensayo clínico con 2 esquemas de inmunización a diferentes intervalos. Este estudio tiene diferentes esquemas de administración que cualquiera de ellos involucra la vía de administración nasal. Unos son cortos, otros son largos, algunos van precedidos por una primera dosis por vía intramuscular, que es justamente con el candidato vacunal que también se está empleando en el ensayo clínico Abdala. Y otros ensayos son exclusivamente por vía nasal, las 3 dosis. El Comité de Ética de Investigaciones del Centro, con más de 25 años de experiencia en la realización de ensayos clínicos de vacunas, vela por el cumplimiento de los protocolos de aplicación del fármaco a cada sujeto. Los investigadores, cuando hay periódicamente, nos informan a nuestro comité las reacciones adversas de cualquier tipo. Hacen un informe, nosotros lo evaluamos y pues decidimos si puede continuar o no el estudio en dependencia de eso. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema, ha habido muy buena aceptación por parte de los voluntarios, han entendido sobre todo la explicación que se les da inicialmente, donde participa el Comité de Ética por el investigador principal, los motivos del estudio, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y no ha habido ninguna dificultad con relación a eso. Una vez que se realice el informe de seguridad e inmunidad de Mambisa, el CIGB propondrá al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, la continuidad de la fase 2 del estudio de acuerdo a los resultados obtenidos. Las edades que comprende esta primera etapa
son las edades, es el estrato más joven, por así decirlo, ¿no? Que es entre 19 y 54 años. Así se va a ampliar a otro estrato de edad, es decir, van a coincidir un estrato joven, que sería la misma edad que estamos evaluando ahora, y se incorporaría el estrato de personas ya no tan jóvenes entre 55 y 80 años de edad. Y siempre tenemos que mantener la distancia, cuidarnos mucho y es decir, atender todas las orientaciones que nos dan. Nunca tuve ningún tipo de reacción, nos sentimos como en una familia, todos los voluntarios que estábamos juntos en el ensayo, y transcurrió de forma satisfactoria según lo que teníamos esperado. Un reconocimiento reciben hoy, casi a las puertas de la primera meta, quienes ya forman parte del grupo de valientes llamado voluntarios de las 4 vacunas cubanas anti-COVID-19. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es la nota positiva a los avances de nuestros candidatos vacunales en la búsqueda de uno que sea efectivo o más de uno para combatir la COVID-19. De hecho, esta semana han trascendido múltiples reconocimientos, incluso desde medios de prensa internacionales, a los avances sobre todo de Soberana 02, ha trascendido incluso en medios de Estados Unidos. Esta es la nota positiva, esperanzadora, pero yo me quedo con la que más preocupa y tiene que ver con los fallecidos a consecuencia de la enfermedad. 30 durante esta semana, nota muy lamentable. 30 familias que ahora mismo sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de esta enfermedad. Que estos números no solo sean una cifra, sino también un llamado a nuestra responsabilidad individual y familiar, responsabilidad que debemos honrar con el cumplimiento de las medidas sanitarias orientadas por nuestras autoridades. Por hoy es todo. Usted regresa el próximo sábado a las 6 en punto para seguir contándoles aquí todo lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenas tardes. Enciende el aire acondicionado.